Gracias, señor presidente. La encuesta sobre el uso de drogas de enseñanza secundaria se lleva realizando en nuestro país, como sabemos, desde el 94. Y en todos estos años es curioso que todavía parece que no se haya enterado el Gobierno que el uso de Internet y todo lo que de ello deriva es de largo la mayor causa de adicción entre nuestros jóvenes, muy por encima del consumo de cualquier sustancia. No ha sabido hasta ahora que el 98% de los adolescentes españoles de entre 11, y en eso de la razón a la señoría del Grupo Popular, a 20 años es usuario de Internet y que más de 50.000 reconocen que ya padecen adicción a las redes y casi 1 millón están en riesgo de sufrirla. No sabía tampoco que el uso abusivo de las redes es la principal causa del absentismo y de la disminución en el rendimiento escolar entre nuestros estudiantes de secundaria. Tampoco sabía el Gobierno que es la principal causa de conflicto con los padres y los que tenemos hijos también lo vemos, del deterioro de las relaciones afectivas con familiares y amigos. Tampoco está informado de que esta adicción produce en nuestros menores serias alteraciones en sus patrones de sueño, doy fe de ello, y de alimentación. No conocía tampoco que, al igual que sucede con las adicciones a sustancias, los adolescentes adictos a las redes sociales experimentan también síndromes de abstinencia cuando no tienen acceso a ellas y no pueden conectarse. Claro, la pregunta es entonces qué ha estado haciendo el Gobierno sobre este tema en los últimos años. Y si lo sabía, ¿por qué no ha hecho nada? Y por qué, además, no lo ha hecho con mayor frecuencia y en coordinación con las comunidades autónomas. Como en muchas cosas, el Gobierno también parece que en esta llega tarde, en este tema llega tarde, porque tampoco parecía un tema especialmente complicado. Han hablado de estudios, pero el problema aquí, vamos, como se demuestra y desgraciadamente ahora con la pandemia, es que para las situaciones reales, para los problemas reales, lo que hace falta son gestores, personas de reconocido prestigio, que hayan demostrado su cualificación, su experiencia, su preparación, y no muchas veces lo que tenemos al frente de estas decisiones. Políticos de cupo tomando decisiones por ideología o por rédito electoral y que en su mayoría su único valor es llevar un carné de un partido político entre los dientes. Dicho esto, y enganchando con la propuesta del Grupo Popular, pues en la pandemia efectivamente este problema se ha acrecentado, no por nada en especial, el problema es lógico que lleva ya mucho tiempo existiendo, pero el confinamiento ha provocado que muchos niños y muchas niñas hayan utilizado todavía mucho más las redes para satisfacer su ocio y mantener su vida social. Así que nosotros, el Grupo Parlamentario Vox, bueno, entendemos que aunque sea con años de retraso y aunque como nunca es tarde, si se toman las decisiones correctas, apoyaremos la moción del Grupo Socialista y entendemos también que la moción del Grupo Popular de esa guía que proponen, que seguramente el Gobierno tendría que haberla realizado ya hace tiempo, pues también con los matices que luego se verán las enmiendas, en principio apoyaremos también esa proposición no de ley. Muchas gracias. Todos los estudios realizados parecen confirmar que a día de hoy los niños y adolescentes están empezando a utilizar los videojuegos a una edad cada vez más temprana y que además su tiempo de exposición a este tipo de juegos es cada vez mayor, de forma que se está empezando a convertir en una actividad a la que dedican mucho tiempo de ocio. Hay que entender que se ha producido una evolución en lo que a estos tipos de juegos se refiere, como ya se ha referenciado, y la dificultad sobre todo para muchos padres, madres y educadores que no conocen y que no saben que en algunos de ellos han introducido elementos que son muy similares efectivamente a los juegos de azar o las apuestas. Porque en el fondo todo esto no es más que un gran mercado y por suerte o por desgracia las grandes empresas del sector saben que cuanto antes lleguen a la vida de los consumidores o de las personas, antes empezarán estas a invertir parte de su economía, de su dinero en estos productos. Recientemente la revista Infocop del Colegio Oficial de Psicólogos y desde la Comunidad de Psicología se están empezando a aportar estudios y datos que nos van dando información relevante sobre el impacto y las consecuencias que esto puede llegar a tener. Y creo que esto es lo relevante. Los datos son aplastantes. Y lo que viene a decir es que cuando los niños o adolescentes comienzan a utilizar juegos o videojuegos a edad temprana con este tipo de características, luego tienen muchas más posibilidades de experimentar problemas, de tener una adicción al juego o de realizar un juego patológico. Hay elementos, por ejemplo, como ya se ha comentado,
que se refieren a estos artículos y en otros, que son las microtransacciones, las loot box que ya se ha comentado, que pagando una pequeña cantidad, efectivamente, el jugador tiene una serie de recompensas, le ayuda a mejorar características, bueno, a afrontar los retos del juego con mayor facilidad. Y eso está presente, como ya se ha citado, en juegos tan comunes como el FIFA, Candy Crush o el conocido Fortnite. Por lo tanto, el único propósito de estas, en parte, de estos micropagos o cajas de recompensa, en parte, es cada vez generar una mayor adicción al juego, con los problemas que ello conlleva. Y eso yo creo que necesita que cada uno de nosotros, en nuestra esfera personal, los que tenemos hijos, como en nuestro caso, en nuestra labor de legisladores, empecemos a tomar medidas desde ya y decidamos qué relación queremos que vayan a tener en el futuro nuestros hijos, nuestros adolescentes con este problema, que además, y es lo difícil de este problema, evoluciona día a día. Con lo cual, como ya se ha comentado también, las decisiones que tomemos hoy, pues puede que tengamos que replanteárnoslas no en mucho tiempo. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Vox vamos a revisar, hay bastantes enmiendas posibles a esta proposición no de ley, pero en principio estamos totalmente de acuerdo, esperaremos efectivamente el resultado final, pero vamos a apoyar esta iniciativa del Grupo Socialista porque estamos convencidos de que hay que trazar un marco regulatorio específico para este tipo de productos, que por supuesto exija el etiquetado europeo de información del juego y la creación, seguramente, de una mesa de trabajo entre las distintas administraciones donde, como ya se ha comentado, deberían de estar otros actores del sector, de todo tipo, expertos en adicciones, por supuesto consumidores, empresas del sector, para con todo ello lograr campañas de información que logren un uso responsable de los videojuegos y seguramente la implementación de forma más adecuada de medidas de control parental. Muchas gracias. Gracias, presidente. En España llevamos 20 años contando con registros de interdicción de acceso al juego y aunque en principio este instrumento se crea con la intención de la protección a colectivos vulnerables en relación con el juego, el sistema que se ha escogido pues para llevar a cabo esta protección, pues perdónenme, pero nosotros desde Vox la verdad es que no acabamos de entenderlo, no lo entendemos. O sea, parece ser que la forma más efectiva de proporcionar ayuda a los que voluntariamente y por necesidad solicitan prohibirse el acceso a todo lo que todos conocemos es crear 18 registros distintos. 18. Y además, tal y como especifica la propia página oficial de la Dirección General de Ordenación del Juego, en los que, y cito, cada administración pública ha determinado una configuración específica para su registro de prohibidos, estableciendo los parámetros que ha considerado más convenientes, como decía la portavoz del Grupo Vasco. O sea, que el tema de las adicciones, dependiendo de si eres de Murcia o si eres de Ceuta, va a tener matices y vas a ser un adicto de una forma o de otra. Tremendo. O sea, y esto ya también lo ha dicho el portavoz socialista, el señor Biondi, o sea, que esta política tan inteligente, a día de hoy, lo que ha conseguido es que un adicto de Madrid, de Alcalá de Henares, se coge el coche y en 20 minutos está en Guadalajara y puede jugar sin ningún problema. Eso es lo que tenemos y esto es lo que hemos conseguido con este maravilloso sistema de 18 registros. Efectivamente, esto se solucionaría manteniendo un único registro, que fuera competencia estatal y que eliminara de una vez por todas los otros 17, que no entiendo por qué nos sostenemos en mantener. Bueno, más o menos creo que algunos sí lo entendemos. En el año 2011, además, se crea un registro general por parte del Ministerio. Parecía que íbamos por buen camino, pero en vez de utilizarlo para fusionar todos los demás, el Gobierno de entonces lo que hizo fue añadirlo a la lista y reservarlo para los jugadores online. Bueno, le va a venir bien al señor Garzón, efectivamente, para tener algo que hacer en esa mini Secretaría de Estado en que ha convertido este ministerio. Pero la verdad es que no tenemos muchas esperanzas que el Gobierno de ahora, visto lo que el señor Garzón tiene que hacer algo, efectivamente, demuestre un poco de sensatez, ¿no? Porque ha sido el propio ministro de Consumo, insisto, el que recientemente nos ha dicho que hay que instar, como esta PNL, a la necesidad de una mayor interconexión con los diferentes registros. Así que nosotros, desde Vox, seguimos sin entenderlo. Bueno, sí lo entendemos. Tontos creo que no somos. Esto forma parte de la política de los partidos de siempre, de rojos, azules, de los de siempre, de seguir apostando por un modelo de Estado
absurdo, elefantiásico, insostenible, con 75.000 cargos políticos, miles, 30.000, no se sabe, asesores, 42.000 políticos contratados como cargos de confianza y subiendo gracias a los señores socialistas y a los señores de Podemos. Nos hemos vuelto locos. Pero bueno, hay que justificar el trabajo, ya digo, de muchos que no sirven para otra cosa. Así que, insisto, por mucho que se intente impulsar esta interconexión, el sistema ya ha demostrado y demostrará que es ineficiente. Lo sencillo es un único registro, no tiene más vuelta de hoja y las cosas que son de sentido común son de sentido común. Por lo tanto, nosotros desde Vox, pues sintiéndolo mucho, vamos a votar que no a esta proposición no de ley. Muchas gracias. Las casas de apuestas deportivas que últimamente están proliferando en todo el territorio nacional lo están haciendo en todas las comunidades bajo una misma estrategia. Entrar en los barrios más perjudicados por la crisis y hacerlo a través de las campañas de marketing más agresivas y dirigidas especialmente hacia los jóvenes. De la proposición no de ley presentada por el Grupo de Unidas Podemos, por una vez, creo que podemos estar de acuerdo con el apartado B de su exposición de motivos en el que apuestan por el establecimiento de un marco normativo unificado para el conjunto del Estado. Realmente, desde el Grupo Parlamentario Vox nos congratulamos de que, al menos en este tema, reconozca que se debe revertir la situación actual y asumir competencias en el marco estatal para que no exista el descontrol y la descoordinación manifiesta que actualmente existe en relación al juego. Por esta razón, el Grupo Parlamentario Vox, y sin que sirva de precedente, va a votar hoy favorablemente a esta proposición no de ley presentada por el Grupo de Unidas Podemos. Y ya para finalizar, lo que sí puedo decir es que hay dos claves en el juego. Una es la prevención, que tiene que ir ya hacia los niños, que hay muchos juegos online por Internet que enganchan muchísimo. Y después también está el tema de la desintoxicación, que es como la droga. Es decir, el juego utiliza los mismos canales cerebrales que utiliza la droga, la coca, que está llevado por 3 hormonas, que no, bueno, si hubiera un psiquiatra aquí me corregiría, pero que son la oxitocina, la serotonina y la dopamina. Una vez esté uno enganchado, médicamente hablando, quitar ese circuito, la verdad es que no es nada fácil. Hay que empezar, digamos, desde niños, porque es que la oferta es muy agresiva y si un niño o si un adolescente se engancha a un juego online, es un candidato para que después se enganche otra vez a los juegos. Yo creo que esto es un tema que es muy serio, afecta a muchísimas familias, afecta a muchísima gente, es como la droga, y no podemos quedarnos de brazos cruzados hoy y salir y hemos cumplido. Necesita un amplio consenso, un amplio debate y del Grupo Parlamentario Vox que sepáis que estamos dispuestos a ello. Y muchas gracias.